Agradecemos a FIA, a UDAP, Acción Ecológica, CEDES, Alianza por los Derechos Humanos y la CEOLS por convocarnos a este foro, El camino tras la consulta, Chevron y las arbitrariedades corporativas. El día de hoy nos invitan valiosos compañeros, compañeras de diferentes organizaciones que también han puesto la voz para difundir los impactos que podrían generar ciertas propuestas y políticas que se hacen desde el gobierno central. Creo que ha sido muy importante y valioso todos los aportes que han hecho las personas que hoy nos acompañan, develar cuáles serían los impactos, sobre todo de dos preguntas que se plantearon en la consulta popular que tuvimos que acudir a las urnas del pasado 21 de abril. Una que tiene que ver con la aprobación de los sistemas de arbitraje o el ingreso del Ecuador en arbitrajes internacionales, y por otro lado una pregunta que hacía referencia al tema del empleo. Las dos preguntas se han planteado como unas preguntas recesivas en materias de derecho, y para ello creo que tenemos que debatir de alguna manera cómo leer estos resultados, porque las dos preguntas tuvieron un resultado negativo, no ganó el no en estas preguntas, pero también nos plantea retos. ¿Qué sigue para Ecuador tras la consulta? ¿Qué sigue también para las organizaciones sociales? Así que damos la bienvenida. Muchísimas gracias. Cuando me invitaron, cuando me invitó Cecilia e Ivonne, obviamente les dije que sí, luego dije, ¿y de qué voy a hablar en este tema como historiador? Y bueno, luego se me ocurrió que lo más lógico es hablar de historia para entender cuál es el significado que esta consulta adquiere para la Amazonía. Y con esto quisiera partir de una precisión, y es que la Amazonía siempre ha sido definida por los intereses empresariales y corporativos, por su riqueza extractiva, pero también por las diferentes luchas de resistencia que se han dado en este territorio. Y esto lo vemos desde hace 400 años prácticamente, desde la misma conquista de Orellana. Y recordemos que los conquistadores españoles se agrupaban como empresas, como corporaciones en la práctica, y que lo que buscaban en la Amazonía en ese momento era el país de la canela, era El Dorado, era Jauja, eran una serie de lugares mitológicos, pero que en la práctica funcionaban como dispositivos ideológicos para desarrollar el capitalismo mercantil que estaba en ese momento y que ya concebía los recursos naturales como riqueza, particularmente el oro, pero también las especies como el carbón. Pero la Amazonía no se llama la provincia de Orellana, tampoco se llama el país de la canela, tampoco es El Dorado. La Amazonía se llama Amazonía porque lo primero que se van a encontrar desde la primera expedición los españoles es la férrea resistencia de las poblaciones indígenas, y particularmente de las mujeres de estas poblaciones. De allí que se les llamó Amazonas a ellas, y de allí que esta región adquirió ese nombre. Y los españoles siguieron, ¿no? Y durante la colonia efectivamente encontraron oro en la Amazonía. Sí, claro que encontraron oro, o sea, no es un descubrimiento del catastro minero ni de los geólogos, esto fue descubierto desde los primeros años de la colonia. Y van a formar asentamientos mineros en toda la Amazonía, en toda la estribación oriental de los Andes. Pero para que funcionen estos asentamientos mineros era necesario, evidentemente, la depredación de la naturaleza, era necesario destruir los territorios indígenas, y era necesario esclavizar a las poblaciones indígenas. Y esto no fue aceptado pacíficamente por las poblaciones indígenas amazónicas. De hecho, varias de los asentamientos mineros españoles fueron destruidos. El caso más llamativo es el de Logroño y Sevilla de Oro, dos ciudades que se encontraban en Morona, Santiago, y que aún siguen siendo buscadas porque fueron destruidas completamente. También fue destruido temporalmente Tena, Ávila, Archidona, Mocoa en Colombia.
Y bueno, la historia continúa, y no solo es el colonialismo y los intereses empresariales, no solo vamos a verlos en la época de la colonia, sino que durante la República se presentan, ¿no? De hecho, los primeros años de la República lo que vamos a ver es que hay una serie de expediciones que es lo que están buscando de plano volver a encontrar estos lugares de oro, los lugares de riquezas extractivas, ¿no? En alianza muchas veces con los científicos. Y en la práctica lo que se buscaba de nuevo era esclavizar a los indígenas o bien, en el mejor de los casos, incorporarlos de una forma violenta. Y el peor caso de estos es lo que es la historia del caucho, ¿no? En el caucho, lo que vamos a observar en la época del caucho, que es a principios del siglo XX, es una serie de incursiones violentas a poblaciones indígenas donde las poblaciones eran esclavizadas, torturadas y castigadas físicamente, ¿no? Masacradas en el caso de que se presenten resistencia. Y es tan escandaloso esto que quizás sea el antecedente inmediato del caso de Chevron. Es el primer juicio que se hace a una corporación internacional. La empresa minera en este caso era la Arana Rubber Company, con sede en Londres, ¿no? Y los indígenas activamente van a recabar una serie de testimonios denunciando las atrocidades cometidas, en unos casos. En otros casos es la resistencia abierta. Los guaraníes de hecho logran expulsar de su territorio a los caucheros y a las haciendas caucheras a punta de lanzas. Y posiblemente por eso el Yasuní es una de las zonas más biodiversas del mundo, no solo por la formación que tuvo en el Pleistoceno, sino por la férrea resistencia que van a tener los indígenas guaraníes a la extracción cauchera. Y los herederos de los caucheros son los petroleros, ¿no? Los petroleros son los herederos de los caucheros literalmente. De hecho, varios caucheros, una vez que quiebra la Arana Rubber Company, se vuelven petroleros. Y de nuevo, con el petróleo, igual que con el caucho, igual que con el oro, vuelve a surgir la idea del dorado, de riquezas ilimitadas, de que gracias al petróleo iban a desarrollarse nuestros países, de que el Ecuador se iba a industrializar, se decía en ese momento, de que se iban a resolver los problemas agrarios. Velázquez Ibarra decía que se iban a acabar los apagones, cosa que, bueno, no ha pasado. Ninguna de las cosas mencionadas ha ocurrido, de hecho. Y desde muy temprano, más bien, lo que vamos a encontrarnos con la realidad petrolera, y está muy bien documentado esto, es una serie de despojos a las poblaciones indígenas, de masacres contra las poblaciones en aislamiento, de violaciones a las mujeres de comunidades indígenas, de contaminación de ríos, de derrames petroleros, de derrames de agua de formación, de deforestación, de una serie de violencias que además fueron condenadas muy pronto, antes que los ambientalistas en el primer mundo, o en Europa o en Estados Unidos. Por ejemplo, hay una primera declaración de la Foquín, que prácticamente a comienzos de los años 80, donde denuncian la invasión de territorios indígenas por parte de las empresas petroleras. Y muy pronto la misma iglesia empieza a recabar información, y muy pronto empieza también a surgir esta organización que es Acción Ecológica, a recabar información sobre la contaminación petrolera. Y esta serie por cierto, una de las vías de los medios donde podemos observar esto es en la revista Selva, editada por Cecilia Cherres, que fue coeditada con la CEU y distribuida por los sindicatos en toda la cuenca amazónica. Una maravilla de revista y una de las primeras denuncias sobre la contaminación petrolera, ¿no? Desde allí también se empieza a formular la idea de la necesidad de mandar a consulta la decisión sobre los recursos extractivos. Pero quizás el mejor momento, mejor en términos de crítica de la técnica petrolera, en realidad este es un momento que muestra más bien la desgracia del petróleo, es el juicio contra la Texaco. Y en este juicio vamos a ver cómo se ha recogido información sobre todas las atrocidades cometidas por esta empresa, de parte del esfuerzo de los campesinos y los indígenas de las provincias que ahora son Orellana, Sucumbíos y me parece que Napo también. Y este juicio es importantísimo porque al margen de lo que vaya a pasar con las sentencias finales, es un juicio moral y es un juicio que visibiliza los impactos del petróleo. Y es un juicio donde trabajó muchísima gente, donde Pablo Fajardo, aquí presente, realmente se dejó gran parte de su vida, donde Alex Almeida participó de una forma extraordinariamente activa, donde se recogió mucha información que sirvió además
para la resistencia de pueblos no solo del Ecuador, sino del África, de Nigeria, de Indonesia, de Alaska, de México y de distintas partes. Y creo que esa es una inmensa contribución que han hecho las organizaciones sociales y las organizaciones ecologistas. Y reflexionando qué es lo que ocurre con la consulta popular, la última consulta popular y la consulta del año pasado, es que hemos visto que esta crítica a la técnica petrolera ya no es solo un tema centrado en las poblaciones locales y en un grupo de ecologistas un poco loquitos, sino que ya es parte del sentido común de los ecuatorianos. Y es algo que se ha vuelto algo que todos conocemos y que mayoritariamente condenamos. Y no importa si nos chantajean con el tema de la seguridad, y no importa si nos dicen que van a seguir los apagones, que siguen los apagones del día de hoy. Creo que el esfuerzo que han hecho las organizaciones sociales, las organizaciones indígenas, las organizaciones ecologistas, es extraordinariamente meritorio y rico para el pensamiento y para la crítica de la tecnología petrolera. Y sí quisiera terminar esta charla rindiéndoles un homenaje y un reconocimiento. Muchas gracias por su labor. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas, al público que está presente. Contarles que después de terminado vamos a tener un vinito y un brindis. Ajá. Pero quería yo también, retomando, digamos, la conversación que nos coloca Omar, ¿no es cierto?, respecto al triunfo que tuvimos en la pregunta de... yo quisiera recalcar, y es una cosa que me parece todos los ecuatorianos debemos decirlo como una oración, porque de las 6 consultas populares relacionadas con temas ambientales, en las 6 los ecuatorianos hemos hecho una votación mayoritaria aplastante en favor de la naturaleza y en contra de los extractivismos. Lo que pasó en Girón, lo que pasó en Cuenca, lo que pasó en Quito sin minería, la consulta de Yasuní, la consulta de la pregunta de... Todas las veces que a los ecuatorianos nos preguntan sobre qué preferimos, qué modelo de desarrollo queremos, si queremos un modelo extractivista o un modelo de conservación, hemos votado por el modelo de conservación. Eso da cuenta de que efectivamente en el profundo sentimiento de los ecuatorianos prima ese valor y ese amor por la vida, y que estamos cuestionando permanentemente el modelo que a veces se impone a sangre y fuego, y muchas veces gobiernos tras gobiernos van siendo funcionales y procurando la protección a las inversiones privadas, principalmente extractivistas en el Ecuador, ¿no? Decir que lo que nos está ocurriendo, digamos, en el tema de la pregunta de... Nosotros deberíamos mirarle en el contexto político integral, ¿no? Y ver que efectivamente en se pusieron 2 preguntas que querían ganar de carambola. Pensaban ellos que nosotros somos tontos, o pensaban que nosotros no nos íbamos a dar cuenta, y pusieron 2 preguntas que son fundamentales para el proyecto neoliberal, que es la flexibilización laboral y que también es la flexibilización de los controles ambientales y favorecer la inversión transnacional, ¿no es cierto? En esta pregunta que nos decían, si usted está de acuerdo con que el Ecuador, el pueblo ecuatoriano, el Estado ecuatoriano reconozca el arbitraje internacional como método para solucionar controversias en materias de inversión contractuales o comerciales. El 65%, más del 65% votamos porque no estamos de acuerdo, ¿no? Pero este no a esa pregunta también es un no a los otros mecanismos que el Estado utiliza para favorecer la inversión transnacional, es decirle no a los tratados de protección de inversiones. Y debemos nosotros saber que desde 1992, con el gobierno de Durán Ballén, se firmaron 17 tratados de protección de inversiones, con Durán Ballén ya en ese entonces. Con Maguad se firmaron 2, con Gustavo Noboa 7, con Fabián Alarcón 5. Hubieron toda esta gama de tratados de protección de inversiones en los cuales se concretaron finalmente la presentación de 29 demandas de empresas privadas en contra del Ecuador en tribunales de arbitraje internacional, en donde 21 de esas demandas resultaron en el perjuicio para el Ecuador de cerca de 3.000 millones de dólares, ¿no es cierto? Y luego nos quedan los 8 casos restantes, las 8 demandas restantes, de las cuales tenemos nosotros el conocimiento de que de 3 de ellas lo que se está demandando al Ecuador alcanza los 10.000 millones de dólares.
¿no? Los 10.000 millones de dólares que para el presupuesto del Estado Nacional supone lo que se debe cubrir en salud y educación para un año del presupuesto nacional. Entonces, esa es la magnitud del problema que se está tratando en estos casos, ¿no es cierto? En el caso que ya les contaba, las tres de ellas llega a 10.000 millones de dólares, digamos, de perjuicio para el Estado ecuatoriano, y de 5 de las que quedan restantes no se sabe, no se conoce a cuánto llegaría el monto de esas demandas. Entonces, lo que estuvo en juego en la pregunta tiene esa magnitud, tiene ese valor. Ahora bien, creo que tenemos que nosotros tomar en consideración que con este gobierno también, ustedes recordarán que en cuanto entró a ejercer el gobierno Noboa, en la Asamblea Nacional se trató el Tratado de Libre Comercio con China, y que ese Tratado de Libre Comercio con China generó un debate nacional en donde uno de los aspectos más relevantes que fue discutido por grupos ambientalistas, ecologistas, por Basura Cero, por toda la sociedad civil organizada, era el tema de la basura. China quiere convertir al Ecuador en un basurero. Y tiene dos aspectos que tiene la propuesta que ellos están haciendo, que se refiere a los desechos de manufacturas y desechos de bienes usados. Entonces parecería, no suena feo, ¿no? Pero resulta ser que va a ser toda la chatarra. Imagínese usted toda la chatarra que los chinos producen, que es un país de millones de personas que generarán millones de toneladas de desechos. Esos, en el Tratado de Libre Comercio está acordado que lleguen al Ecuador. ¿Se imaginan cuáles de nuestros territorios van a ser considerados de sacrificio para colocar toda esa basura, ¿no? Entonces, ese es como el reciente tratado el TLC reciente que se gestionó, que se aprobó, y ahora estamos en el proceso del tratamiento de un nuevo TLC con Canadá. Ustedes recuerdan que el presidente Noboa fue a Canadá el 4 de marzo, ¿se acuerdan que fue cual mercader a vender el territorio nacional para las empresas canadienses? Bueno, pues también visitó al gobierno de Canadá, a los asambleístas en Canadá, para ofrecer que se va a firmar un tratado de libre comercio con Canadá. Y esa es la situación, o sea, la cosa es redonda, o sea, las estrategias para favorecer al capital transnacional tienen varias aristas, varias entradas, ¿no es cierto? Entonces están ahora los TLCs como un mecanismo para hacer esta protección a las inversiones extranjeras. El caso de Canadá es particularmente importante para nosotros porque resulta ser que Canadá es uno de los países que mayor inversión tienen en el tema minero. Y sí quisiera poner en consideración de ustedes, todos deben haber escuchado lo que pasó en Palo Quemado recientemente, de que hubo una consulta previa libre e informada con escopeta y con pistola en mano, con metralleta en mano. A las personas les vamos a consultar, ¿ya? Y como no se dejaron, les criminalizaron. Y tenemos en el caso de Palo Quemado más de 70 personas que están en este momento criminalizadas por haber protestado y haberse negado a esa consulta mala dada y con toda la mala fe y la mala intención. Y lo mismo pasó en las naves recientemente, como hace un año, igualmente ahí tenemos muchos compañeros criminalizados. Y este es el capital canadiense, ¿ya? Y resulta ser que inclusive en los dos casos de las naves y Palo Quemado, el capital nacional asociado al capital canadiense es de la familia Noboa, ¿no? Entonces creo que sí es bien importante que nosotros vayamos mirándole como un rompecabezas en donde vamos colocando las piezas que van calzando perfectamente. Luego tenemos, por ejemplo, Canadá tiene un proyecto de una empresa que se llama Solaris, que está justamente en territorio Shuar, en la cordillera del Cóndor, y en donde el conflicto con la comunidad es altísimo. O sea, en el caso de los Shuar, el nivel de conflictividad interna puede llegar a tener consecuencias devastadoras. Y sin embargo, ese tipo de conflicto está asusado, está promovido por las empresas mineras
¿cómo te digo?, alcahueteado, por decirlo de alguna manera, por el propio Estado Nacional, por el propio Estado del Ecuador. Entonces, esa es la situación que estamos atravesando y creo que en esto hay un principio fundamental para la implementación de este modelo neoliberal, extractivista, y es la flexibilización ambiental, la flexibilización laboral y digamos, el irrespeto o procurar, digamos, desmantelar lo que para nosotros en la Constitución del Ecuador son derechos fundamentales como los derechos de la naturaleza, los derechos colectivos, los derechos humanos. Y en este marco, solamente para terminar, contarles que seguramente muchos de ustedes también oyeron la noticia de que la ministra del Ambiente, aquella ministra que abre la boquita y cuando abre la boquita salen memes y dice cada cosa que se presta para realmente unos chistes así fuertísimos. El 9 de mayo del 2024 fue a la Asamblea Nacional, a la Comisión de Biodiversidad, y de las poquitas cosas que ella dijo, o sea, una de las, tal vez las 140 caracteres que habla, ella dijo, o sea, así digamos, datos presentados por ella, ella dice: soy una ministra muy eficiente, ¿ya? Realmente muy eficiente. En 5 meses de gestión he dado más de 1.700 permisos ambientales. En 5 meses de gestión, alrededor de 21 licencias ambientales, más de 300 registros ambientales y aproximadamente 1.400 certificados ambientales en 5 meses. ¿Qué ministra más eficiente? O sea, sí, efectivamente, ella es parte de este mecanismo a través del cual se van por encima y tienen que hacer flexibilización laboral y tienen que quitar todo tipo de control ambiental, todo tipo de obstáculo para que las empresas transnacionales y nacionales sigan operando. Entonces, lo que pasó en Olón no nos debe sorprender. Ellos están actuando conforme su concepción ideológica y sus principios, donde el principio de explotar al máximo, pero al máximo, hasta la última gota de sangre de los trabajadores y hasta la última gota de sangre de la tierra, es su principio fundamental de vida. Creo que tenemos también que tomarnos el tiempo para pensar para saludar y felicitar lo que ha sucedido, porque la victoria es una victoria del campo popular, es una victoria de las organizaciones, es una victoria de los activistas, es una organización de los movimientos, también de los partidos políticos, y es una victoria de ciertos partidos políticos, y es una victoria que de alguna manera nos está demostrando que existen ciertos elementos sobre los cuales sí es posible llegar a ciertas convergencias y que hay ciertos elementos sobre los cuales existe un contundente apoyo de la ciudadanía del pueblo ecuatoriano, ¿no? Es también además una victoria del pueblo ecuatoriano en contra del verdadero enemigo común que tenemos en este momento, que es el neoliberalismo, que es el ajuste estructural, que es el extractivismo, ¿sí? Que es un paradigma de desarrollo que está claramente en decadencia. Y también es una victoria contra la manera de hacer política que se ha instaurado en este país a través del empleo y la manipulación a la gente a través de los medios de comunicación masivos, ¿no? Quienes estuvimos haciendo campaña por el no en estas materias, teníamos el desafío de explicarle a la gente un tema complejo como el arbitraje internacional, como los tratados bilaterales de protección de inversiones, y además teníamos que hacerlo frente justamente a una serie de medios de comunicación que permanentemente estaban generando información imprecisa al respecto. Y además, como decías tú antes, en el marco de una consulta mañosa que fue planteada con un objetivo que no tenía nada que ver con esto, ¿no? Entonces era una batalla cuesta arriba, y por eso creo que es importante señalarlo, por eso creo que es importante celebrarlo, y por eso creo que es importante también que a la salida de este espacio nos tomemos ese vino y nos demos un abrazo por eso también, porque es un triunfo de todos nosotros en esta circunstancia tan compleja, ¿no? Y es compleja porque en ese 21 de abril el Ecuador era el centro de una batalla de características geopolíticas, ¿no? Es una batalla además que todavía no ha concluido, que todavía no ha terminado.
Es una batalla entre esta forma de hacer desarrollo a través de la aplicación de un modelo neoliberal frente a un nuevo orden económico internacional que debería surgir a partir de esto que está sucediendo en el mundo, ¿no? Y esta reunión me parecería excelente para que podamos discutir cuáles son esos elementos de este nuevo orden económico internacional que debería surgir en este tiempo en el que claramente el neoliberalismo está en decadencia y como decía Gramsci, cuando está por terminar lo viejo, no lo voy a citar expresamente, cuando está por terminar lo viejo, tarda en surgir lo nuevo, y en ese momento además lo viejo tiene un arrebato de furia para detener el surgimiento de aquello que es lo nuevo. Entonces esa lucha del 21 de abril es importante en ese contexto también. Y me gustaría que pudiéramos sentarnos a discutir sobre cuál es el contenido que debe tener este nuevo orden económico internacional, pero lamentablemente esa lucha no ha terminado y ahora tenemos que consolidar lo que hicimos del 21 de abril. Porque el 21 de abril es apenas un paso. Le hemos dicho al poder, le hemos dicho al Estado que el artículo 422 de la Constitución tiene que permanecer inmutable tal como lo redactó el constituyente. Pero si nos quedamos en eso, lamentablemente, el grupo de poder, la élite económica que maneja este país va a encontrar otros caminos para permitir que el arbitraje internacional pueda seguir operando en el país con toda su carga de impunidad y con toda su carga de despojo de nuestros recursos naturales. Entonces hay que mantener, hay que pervivir en esta campaña y hay que poner atención en algunos elementos que son fundamentales, ¿sí? ¿Cuáles son esos elementos fundamentales? A mi modo de ver, voy a plantear 7 temas que son cruciales. El primero tiene que ver con el convenio del CIADI. El convenio del CIADI es un tratado internacional multilateral que crea el Centro de Arreglo de Diferencias Inversor-Estado. Ese es un convenio al cual hemos regresamos durante el gobierno de Guillermo Lasso y que de alguna manera está ahí latente y que permite que podamos volver al arbitraje internacional si es que en algún contrato se incorpora una cláusula de arbitraje internacional. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es pedir, obligar, exigir al Estado, al gobierno, que a partir de los resultados del 21 de abril, lo que corresponde ahora, en estricto rigor jurídico y constitucional, es que se denuncie ese tratado. Ahí además tenemos que tener en cuenta una cosa que es fundamental y que ha sucedido en estos días, que tiene que ver con que la Corte Constitucional ha abocado a conocimiento de una serie de demandas de inconstitucionalidad que algunos de nosotros presentamos en contra del convenio del CIADI cuando fue ratificado por el gobierno del presidente Lasso, ¿sí? Y esta campaña entonces, esta campaña que llevamos todos juntos, todos los que estamos aquí de alguna manera, tiene que mantenerse para hacerle ver a la Corte Constitucional que el convenio del CIADI es inconstitucional y que por lo tanto tiene que ser denunciado, ¿sí? Entonces tenemos que mantener viva esta campaña para obtener ese triunfo también en la Corte Constitucional y con eso cerrar definitivamente el capítulo del CIADI en el país. Después también tenemos que provocar que la Asamblea Nacional emita una serie de legislación, una serie de normas jurídicas que nos permita deshacer todo lo que se hizo desde el 2017 en adelante. Si bien el artículo 422 estaba vigente y si bien el artículo 422 prohibía el arbitraje, se establecieron una serie de reformas legales en estos últimos años que han permitido el arbitraje y que han permitido que, por ejemplo, casos como el de Chevron puedan ser ejecutados más fácilmente a pesar de que existe el 422 de la Constitución. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que eliminar de las leyes como el Código Orgánico de Promoción de las Inversiones, el COPSI. Tenemos que eliminar la obligatoriedad de que los funcionarios públicos que celebran contratos de inversión pacten obligatoriamente el arbitraje. Eso está establecido hoy en la ley, que los funcionarios públicos que negocian contratos de inversión tengan obligatoriamente que someter al Estado ecuatoriano al arbitraje internacional, y por eso también es importante bajarse el convenio del CIADI, porque por último, si es que se pone arbitraje, ya no se pueda recurrir al centro del CIADI, ¿no? Tenemos además, en este conjunto de reformas, tenemos que restablecer los mecanismos que el Estado tiene al amparo de las convenciones internacionales para oponerse a la ejecución de los laudos. Viene la ejecución del laudo de Chevron, probablemente, no sé, Pablo, tú me corregirás, pero en los próximos meses debería definirse el monto de la indemnización
y una vez definido el monto de indemnización, la empresa transnacional va a tratar de hacer ejecutar ese laudo en el país. Y para eso es necesario restablecer el procedimiento de reconocimiento de laudos extranjeros que estaba establecido en el Código Orgánico General de Procesos, pero que en los últimos años se eliminó. Se eliminó con el objeto justamente de que cuando venga Chevron a ejecutar el laudo, nosotros no podamos decir ese laudo es contrario al orden público ecuatoriano. ¿Por qué ese laudo es contrario al orden público ecuatoriano? Porque dispone que el Estado ecuatoriano desconozca una sentencia que ha sido emitida por todas las instancias de la justicia ecuatoriana, incluyendo a la misma Corte Constitucional, y eso evidentemente es contrario con el orden público ecuatoriano. Además tenemos que también introducir reformas en el Código Orgánico de Planificación para que prohibamos lo que se ha decidido ya por vía de acuerdos ministeriales en el Ministerio de Finanzas, y es decir, que la deuda que las obligaciones que uno tiene por laudos extranjeros se incorporen en el presupuesto general del Estado como deuda, porque ese es efectivamente el mecanismo que se está utilizando ahora para que el país, para que se puedan extraer más recursos de nuestro país. No solamente que tenemos que pagar una gran indemnización a Chevron, sino que además esa indemnización tiene que pagarse con la contratación de deuda externa, lo que incrementa las necesidades o la presión sobre los recursos naturales no renovables, porque ese es el único mecanismo que tenemos para poder pagar esa deuda o contraer nueva deuda, ¿sí? Entonces hay que establecer la obligación de que el Ministerio de Finanzas no pueda incluir dentro de la deuda pública o no pueda contratar deuda pública para pagar los arbitrajes. Tampoco debería poder incluirlo en el presupuesto general del Estado mientras no haya cumplido el proceso de homologación y reconocimiento de laudos y sentencias extranjeras. Resulta que ahora, aún a pesar de que la compañía no ha definido, o el tribunal no ha definido el monto de indemnización, en el presupuesto general del Estado ya figura como pago o como una, no como pago, como una obligación contingente, como un pago contingente, lo que se le tiene que pagar a Chevron, y que para eso tenemos que financiarlo con deuda. Entonces esas normativas también tienen que eliminarse. Solamente puede incluirse en el presupuesto general del Estado una vez que nosotros hayamos dicho sí, reconocemos la ejecución de ese laudo, y un laudo como el de Chevron no debería reconocerse en ningún caso. Finalmente, ya para terminar, coincido con lo que se ha dicho aquí en la mesa, tenemos que tener mucho ojo con el TLC con Canadá. Sabemos, es público, es de conocimiento que el presidente cuando estuvo en Canadá, el presidente Noboa cuando estuvo en Canadá, se reunió con grandes empresas mineras, tiene intereses importantes patrimoniales en empresas mineras, y ha ofrecido, sabemos que le ha ofrecido a Canadá la incorporación del arbitraje internacional en el Tratado de Libre Comercio. Por lo tanto, también hay que exigirle a la Corte Constitucional que cuando eso pase por su conocimiento, en el caso de tener arbitraje internacional, lo rechace por inconstitucional y además lo remita a la Asamblea Nacional para su conocimiento, porque es su obligación. Y finalmente, tenemos que exigir también, así como en algún momento hicimos una auditoría de los tratados bilaterales de protección de inversiones, hacer una auditoría de las concesiones mineras que se han otorgado en los últimos años, porque seguramente vamos a encontrar ahí alguna serie de irregularidades en el otorgamiento de esas concesiones, y además vamos a encontrarnos seguramente que allí se habrá pactado arbitraje internacional en esas materias. Entonces, finalmente, para terminar, lo que quiero decir es que tenemos que seguir alerta, tenemos que seguir convocados, tenemos que seguir trabajando conjuntamente, porque la campaña contra el arbitraje internacional no ha terminado. Hemos obtenido una victoria muy importante, pero si no consolidamos estos puntos, probablemente el día de mañana, por la vía de la reforma legal, van a volver a incorporar el arbitraje en contratos o en otro tipo de instrumentos jurídicos, y vamos a seguir padeciendo los efectos nocivos del arbitraje internacional. Muchas gracias. Saludar a quienes están conmigo en la mesa y reconocer que cada uno de ustedes cumplió un rol central en la campaña de la consulta pasada. La consulta pasada es el reflejo de lo que quiere la población. La población ha dicho mayoritariamente que quiere seguridad, que quiere trabajo decente y que quiere un Estado al servicio del pueblo y soberanía nacional. Eso es lo que le ha planteado el Ecuador mayoritariamente a este presidente, ¿sí? ¿Por qué era necesaria la consulta? ¿Por qué tanta necesidad de este gobierno de Noboa, del grupo que está dirigiendo el Estado en este momento? ¿Por qué? Y yo creo que en este momento, en este escenario
de avance del neoliberalismo, era indispensable la consulta para asegurarse trabajo como mercancía, naturaleza como mercancía y un Estado al servicio de los grupos económicos. Estamos en un escenario, compas, de disputa del trabajo, de disputa de la naturaleza y de disputa del Estado. Y que la consulta popular, como bien se ha dicho en este escenario, es un momento y ha sido un momento crucial. Le ganamos una primera batalla, ahora nos toca seguir consolidando la unidad, la organización y la construcción de alternativa, porque la presión de los grupos económicos que están tomados en poder en el Ecuador, que tienen consenso en el legislativo, en el judicial, que tienen el control del gobierno, que tienen el control de los medios de comunicación masivos, va a seguir presionando para avanzar en el control del Estado y de asegurarse que sus intereses sean tomados en cuenta y logren cumplir sus intereses. La consulta popular es vinculante, ¿sí? Es un mandato. Tenemos dos mandatos en este momento. Primero, la Constitución, una Constitución que efectivamente es garante de derechos y que plantea la protección tanto a la naturaleza como al trabajo y obviamente un tipo de Estado, ¿sí? Entonces es indispensable que avancemos generando en el trabajo, ¿no es cierto? Para nosotros somos la Confederación de Organizaciones Sindicales Libres, la CEOS, que somos parte del Frente Unitario de Trabajadores. Para nosotros la presión está en el trabajo, ¿no es cierto? El tipo de trabajo que se quiere estructurar en este Ecuador primario, agroexportador, minero, rentista, es un trabajo de carácter esclavo, ¿no? Ya hemos tenido situación de esclavitud laboral moderna, precisamente en la agroindustria, ¿no es cierto? En el sector de la vaca, la hacienda Furukawa tenía trabajadores bajo esta modalidad de contrato feudal, esclavitud laboral moderna. ¿Por qué? Porque no tenemos un Estado que esté al servicio del pueblo, tenemos un Estado totalmente debilitado, un Ministerio de Trabajo que no es garante de derechos de los trabajadores, sino garante de los derechos de los empleadores. Las decisiones que se han tomado en los últimos 3 gobiernos son decisiones de flexibilización laboral, que son contrarias a la Constitución y que son contrarias a la normativa internacional del trabajo y a la lógica, compañeros, a un tema de lógica. Si es que hay flexibilización laboral, hay empleo de calidad baja y obviamente no solamente se afecta a la economía de las familias, a la situación de mejora de condiciones de vida, de trabajo de la gente, sino que también hay una afectación directa a la capacidad de consumo, ¿sí? Incluso se afecta a la capacidad de consumo. ¿Sí? Entonces ahora lo que nos queda por delante es asegurar, en el mundo del trabajo, política pública que asegure el fortalecimiento del aparato productivo, ¿sí? ¿Qué es lo que quieren con el trabajo por horas que sigue insistiendo la señora ministra del Trabajo? ¿Sí? Porque han salido a dar declaraciones inmediatamente que el trabajo por horas se puede legislar a través de reformas puntuales en la Asamblea Nacional, o que se puede también incorporar a través de acuerdos ministeriales o reforma de acuerdos ministeriales. ¿Por qué tanta presión? Y lo dijo la ministra, porque tenemos un TLC con China, y el TLC con China implica una expansión de la agroexportación, y esa agroexportación necesita mano de obra barata. Para eso es el trabajo por horas, para asegurar mano de obra flexible, barata, que no le imponga importantes recursos a estas empresas. Porque hay un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional está la modernización de las relaciones laborales a través de la flexibilización laboral. Por eso la insistencia de legislar a como dé lugar, a espaldas de la consulta popular, a espaldas de la Constitución. Al movimiento sindical, a las organizaciones sociales, les queda por delante entonces generar una propuesta de alternativa de fortalecimiento de las MIPYMES. Son las MIPYMES las que generan el 56% del empleo en el Ecuador. Es
en ese sector que hay que apoyar y hay que asegurar que estas MIPYMES tengan capacidad de acceso a mercados, tengan recambio tecnológico, tengan capacidad de acceso a crédito productivo. ¿Sí? Allí hay que fortalecer la empleabilidad, y son precisamente los empleadores de estas MIPYMES los que más cumplen con los derechos laborales, no la agroindustria, ¿no es cierto? Entonces, aquí está en discusión qué tipo de Ecuador queremos, qué tipo de matriz productiva queremos. Queremos una matriz productiva agroexportadora, minera, que explota la mano de obra, que explota los recursos naturales, que pone en situación de mercancía estos dos elementos centrales de desarrollo de la sociedad, o queremos un país distinto. Yo creo que en nuestras manos está precisamente la generación de una propuesta que nos permita salir de este modelo primario agroexportador. Yo finalizo reconociendo y reiterando que el ganador de esta consulta popular obviamente no son las transnacionales, que el ganador de la consulta popular es la juventud, porque es la juventud la que le apostó al no al trabajo por horas, que son las mujeres, que son sectores, los dos sectores más precarizados en el mundo del trabajo. Entonces, que nos queda de aquí por delante la unidad, la organización y la movilización para presionar y evitar que se sigan implementando políticas agresivas y regresivas para las y los ecuatorianos. Vengo de Sucumbíos, donde el triunfo fue 9-2, donde 9 preguntas ganó el no de las 11 que nos plantearon, y donde casi el 80% de la población de Sucumbíos votó no en la pregunta D y no en la pregunta E. La provincia que en porcentaje tuvo mayor votación del país en no en estas preguntas. Y nos preguntamos también ahí, ¿por qué ocurrió esto? O sea, ¿por qué en Sucumbíos y en Orellana fue la votación en porcentaje mayoritariamente no en estas preguntas? Y claro, ahí tenemos el caso Chevron, tenemos esta realidad, que es bueno siempre explicarle un poco el porqué, y también fue, creo, el caso, la discusión nacional y el ejemplo más claro, más práctico de por qué hay que decirle no al arbitraje internacional. Estamos justo ahora también celebrando como UDAP los 10 años de habernos creado esta figura de anti-Chevron. El próximo 21 de mayo celebraremos, entre comillas, conmemoramos la Jornada Mundial Anti-Chevron, que la creamos en el año 2014. Sí. ¿Y por qué lo hacemos en esa fecha? Porque una semana después, el miércoles 29 de mayo, se reúnen en Estados Unidos los dueños de Chevron, los accionistas de Chevron. Ese día van a conocer ellos las ganancias económicas que tienen en todo el mundo. Y es bueno que como sociedad les recordemos que esa ganancia económica de ellos, esos miles de millones que ganan por año en todo el mundo, es un dinero producto del crimen que comete la empresa también en todo el planeta. Chevron es una de las empresas que más contamina el mundo, que más emisiones de gases de efecto invernadero realiza en el planeta entero. Es una de las empresas más criminales del planeta. Pero en el caso nuestro se vincula mucho con un arbitraje, y aquí quiero hacer énfasis en un par de detalles importantes, que es bueno que lo conozcamos. Ustedes saben, el 30 de agosto de 2018, el panel de arbitraje se emitió un laudo en contra de Ecuador, y lo explico rápidamente. Ese arbitraje no tiene nada que ver con nuestro juicio. Nosotros, como decía bien Cristian, ganamos el litigio aquí en Ecuador. 4 sentencias, 16 jueces encuentran a Chevron responsable del crimen cometido por Orellana y Sucumbíos y en todo el país. Sentencias ejecutables, ¿sí? No hay vuelta que darle, y debe Chevron cumplir con las sentencias. Pero Chevron planteó un arbitraje contra Ecuador, y Chevron le ganó el arbitraje al Estado ecuatoriano, que es otro proceso distinto. Y lo perverso de ese arbitraje, y aquí pongo algunas cosas importantes, es que, primero, fíjense ustedes, los señores árbitros se basan en 3 documentos importantes para condenar al Estado ecuatoriano. Uno
es el Tratado Bilateral de Inversiones entre Colombia y Estados Unidos, que se firmó en el 93 y entró en vigencia en el año 97. Recuerden quiénes estaban de gobierno en esos años, ¿sí? Y el segundo documento es el Contrato de Liberación de Responsabilidades entre el Estado ecuatoriano y Texaco. Y aquí, para que se den cuenta cómo negocian estos contratos, me parece bien la propuesta de Cristian, de hacer auditoría a los contratos mineros, porque les leo aquí una de las cláusulas de ese contrato. La cláusula quinta dice, leo la parte pertinente, dice: a la fecha de suscripción de este contrato y con consideración al acuerdo de Texpet de realizar el trabajo de reparación ambiental de acuerdo con el alcance del tratado establecido en los anexos tal y tal, el gobierno de Ecuador y Petroecuador liberarán, absolverán, descargarán para siempre a Texaco, a Tex Petroleum Company, a Texaco Petróleo del Ecuador, a Texaco INE y a todas las respectivas agentes, servidores, empleados, funcionarios, directores, representantes legales, aseguradoras, abogados, descendientes del futuro, administradores. Liberan a toda la gente de Texaco y a los futuros socios de Texaco. Luego se fusionó con Chevron y también bajo el contrato quedó libre. Pero este asunto, visto que el Estado y Petroecuador liberan a Texaco de toda responsabilidad por todo el crimen en la Amazonía ecuatoriana, y el Estado dice al final, el Estado se compromete a nunca más demandar a Texaco ni a sus representantes, filiales, socios o sponsors en el futuro. Por eso el Estado nunca puede demandar a Texaco. Pero resulta que Texaco, hoy Chevron, queda con todo el derecho de demandar al Estado cuando ellos quieran. Ese es el acuerdo. O sea, el Estado renunció al derecho a demandar a Texaco, pero Texaco quedó con su derecho pleno y vigente para demandar al Estado cuando ellos quieran. Ese es el contrato. Y aquí está, si alguien lo quiere ver, tranquilo, saca una copia y difúndelo y dense cuenta el negocio que hicieron. Este contrato fue firmado el 4 de mayo de 1995. El artífice de esta negociación fue el economista Alberto Dajit. ¿Sí? Él estuvo en esa negociación directamente allí. Claro, con los ministros de ese tiempo, pero el que negoció en el fondo fue Alberto Dajit. Y ahora escuchemos lo que dice directamente ahí. Luego viene un segundo documento, tercero con el tratado, que es el acta final del 30 de septiembre de 1998. Ya cuando Texaco supuestamente había remediado la Amazonía de acuerdo al contrato. Y en esta acta final, como es final, en la parte final, repiten otra vez lo mismo. En el artículo 4 de esta acta final, otra vez, una vez que Texaco cumplió con la reparación ambiental, el Estado ratifica su compromiso y acuerdo de nunca más demandar a Texaco y liberan a Texaco y a todas sus subsidiarias, empleados, bueno, todo lo que dije antes, para siempre. Esta acta fue firmada el 30 de septiembre del 98, gobierno del señor Yamil Maguad Witt. Son esos los documentos que sirven al panel de arbitrajes para que condenen al Estado ecuatoriano. ¿Sí? Y eso es lo que hoy tiene en esta gran complicación al Estado. Pero luego viene una cosa también que es súper perversa y que yo les invito, y por eso y coincido con todo lo que han dicho a la mesa, de que mantengámonos firmes y unidos, porque lo que viene es grave. En el laudo arbitral del 30 de septiembre del año 2018, disponen varias cosas. Hemos dicho tres antes, que es que anule nuestra sentencia, que no pueden ejecutarle, que el Estado le pague a Chevron las costas judiciales y el daño a la imagen. Pero hay una siguiente acción que la traigo ahora porque es importante. En esa siguiente disposición de los árbitros, dicen ellos, la gente afectada por Texaco puede plantear nuevas demandas de forma individual, ¿sí?
de forma individual. Y dicen ellos porque las acciones colectivas ya no pueden ser posibles porque el Estado las representa. Fíjense en lo grave del asunto. Los árbitros están diciendo que el Estado es dueño de los derechos colectivos, que las comunidades y pueblos indígenas no tienen derecho a un ambiente sano o al agua o al territorio de forma colectiva, porque eso es dueño del Estado. Y por eso dicen, ustedes pueden demandar si quieren de forma individual, no de forma colectiva. O sea, jurídicamente es imposible, y por eso ese laudo arbitral es inaplicable, porque afecta el orden público de todo el Estado ecuatoriano. Le quita los derechos colectivos a los pueblos si llegase a ejecutarse ese laudo arbitral. Los pueblos originarios, bajo las figuras del colectivo, quedarían sin posibilidad con ese pésimo precedente si llegase a ejecutarse el laudo arbitral. Entonces, eso es lo grave del asunto. Aparte de la parte económica, por supuesto, acá es que le quitan los derechos colectivos porque asumen los árbitros que el Estado es dueño de esos derechos colectivos de la población. ¿Sí? Bajo esos elementos, ¿qué viene ahora? Y esto es lo más grave directamente. Como ya decía, decía también Cristian y las compañeras y compañeros acá, el laudo fue emitido el 30 de agosto del 2018. Ecuador, por presión de la UDAP y otros colectivos, de paso, mil gracias, siempre toda la sociedad, más que todo quiteña y el país entero, ha sido muy solidaria, muy activa en esta lucha. Y lo que pasaba el 21 de abril fue un ejemplo claro de cómo el país se une en torno a luchas ambientales y lucha por derechos colectivos de los pueblos. Pero ahora esto, como decían, esto no acaba aquí. Chevron, que está sobre el gobierno ecuatoriano, que tiene capturado el gobierno ecuatoriano, que hace lo posible por forzar que el gobierno siga de parte de Chevron, va a intentar a toda costa tratar de forzar al Estado a que le pague ese laudo arbitral. O sea, fíjense en lo perverso del asunto, ¿no? Chevron vino, se llevó el petróleo, ganó más de 30.000 millones de dólares extrayendo petróleo orellana y sucumbidos. Se lleva el petróleo, nos deja la contaminación, lo demandamos, le ganamos el juicio, pero tenemos que pagarle a ellos. O sea, ese es el asunto. O sea, hay que pagarles todavía. Y claro, con plata de todos nosotros, incrementan el IVA para unir plata para pagarle a Chevron, literalmente, ¿sí? Entonces, esta batalla no acaba aquí. Y vamos a continuar haciendo acciones. Y aquí sí les pedimos, estemos vigilantes, porque en las siguientes semanas y meses los árbitros van a cuantificar y a determinar económicamente cuánto tiene que pagar el Estado ecuatoriano a Chevron. Y con un gobierno voluntarioso, que en eso sí es muy voluntarioso, porque obviamente para el presupuesto, para otros recursos, para salud, educación, vialidad, no hay dinero, pero para esto lo reserva con anticipación. Hay que estar atentos, si no puede ocurrir que le paguen tranquilamente por fuera, con deuda externa, como decía Cristian, sin que acá nos enteremos. Entonces estemos atentos y atentas, porque esto no acaba aquí, compañeros y compañeras. Yo se les invito, primero mantengamos la unidad, fortalezcamos la unidad, trabajemos en equipo y no permitamos que nuestros recursos económicos vayan a una empresa que saqueó la economía, que saqueó la Amazonía, que destruyó la Amazonía. No permitamos que se ejecute un laudo arbitral que resta, que deja sin posibilidad los derechos colectivos de los pueblos, porque es lo que dice el laudo arbitral en la disposición número 4 del 30 de agosto pasado. O sea, lo que está en juego en este proceso es un precedente gravísimo para el país si dejamos que esto se ejecute. Es por eso la importancia de este caso, es por eso que hay que lucharlo con toda el alma que se pueda, porque no podemos dejar que estos crímenes queden impunes y que las empresas transnacionales se burlen del país, de nuestra gente, de nuestros pueblos originarios y de la propia naturaleza. Muchísimas gracias. Histórico que hacía compañero Eduardo, o sea, entender desde cuándo la situación de la colonialidad sigue perpetuándose hasta el momento. Yo cuando estamos conversando con las compañeras decimos, o sea, no ponemos nosotros las agendas de resistencia, de lucha,
nos imponen las corporaciones, nos impone el capital, nos impone el colonialismo. Entonces, lo que dice el compañero Pablo también es importante, o sea, estar alerta, poner corazón y seguir con nuestra lucha, resistiendo, porque eso es lo que nos toca, ¿no? Resistir y tratar de estar fuertes ante la situación y las agendas que nos ponen las corporaciones y el capital. Eso es más. Compañero. Una breve pregunta para Cristian. Sabemos que el tema del 422 está pendiente ante la Corte Constitucional. La pregunta es muy simple. ¿Qué crees que podría hacer la Corte Constitucional ahora que ha acumulado algunos casos, algunas demandas de inconstitucionalidad contra este artículo? Buenas noches, esta pregunta va para cualquiera de los ponentes. En la SUAI, en Girón, que es una zona cercana a Quinzacocho, en el 2019 se ganó la consulta popular, donde más del 80% dijo no a la minera. Ahora sabemos que están planteando un proceso de inconstitucionalidad en la Corte Constitucional. ¿Cómo vinculamos esto? ¿Cómo se debería actuar? Y desde el derecho también, ¿cuál puede ser una orientación que podemos tener frente a esto? Hacer una última ronda de presentación para responder las preguntas que han sido dirigidas a cada uno y de una vez terminamos con un mensaje final para este foro. Así aprovechamos el tiempo. Así que vamos en el orden en el que estamos sentados. Sí, por favor. A ver, en relación a la pregunta que hacían sobre estas, bueno, hay que poner en contexto, ¿no? En este transcurso de tiempo se han intentado una serie de mecanismos para justamente vulnerar el artículo 422, ¿no? Para dejarlo sin efecto. Algunas de estas estrategias han tenido como objetivo reformar las leyes para debilitar las capacidades estatales para defenderse frente al arbitraje internacional o incluso obligar al Estado a pactar arbitraje internacional, pero en otros casos se ha atacado directamente el artículo 422. La consulta popular es uno de esos mecanismos de ataque al artículo 422, pero antes de eso ya se introdujeron algunas acciones de interpretación de lo que quiere decir el tenor literal del artículo 422, ¿no? Y bueno, la verdad es que la Corte Constitucional, a mi modo de ver ahí, lo que ha hecho es enfriar esas causas, esas acciones, porque me parece que el tenor literal del artículo 422, aunque se quiera sostener que no es así, es claro, en el sentido de que no se puede pactar arbitraje internacional en tratados internacionales. Pero ahora, con el resultado de la consulta popular, esto es aún más claro, porque al momento de aprobar la consulta popular, la Corte Constitucional ya de alguna manera dijo lo que debía interpretarse en función de este resultado. No lo dijo en ese sentido, lo dijo más bien lo que se hubiera interpretado de ganar el sí en esa pregunta, y dijo que el resultado de la consulta, si se aprobaba la consulta, era justamente permitir que el Estado suscriba tratados internacionales en los que se pueda pactar arbitraje internacional. Luego, de otro modo, entonces lo que está diciendo la Corte Constitucional es que el artículo 422 prohíbe pactar arbitraje internacional para temas de inversión, temas contractuales y temas comerciales. Luego, entonces, a la Corte Constitucional me parece que en este momento no le queda otra opción, por el pronunciamiento popular del 21 de abril, por además del pronunciamiento, los dictámenes que ha emitido cuando analizó el Tratado de Libre Comercio con Costa Rica, no le queda otra que decir que el artículo 422 prohíbe el arbitraje internacional pactado en tratados internacionales en materia de inversiones, en materia contractual y en materia comercial. Entonces me parece que no le queda otra alternativa a la Corte Constitucional. Por eso fue importante este triunfo, por eso fue importante esta victoria, y por eso es importante, cuando esos asuntos se resuelvan en la Corte Constitucional, mantener ese espíritu convergente, ese espíritu de campaña permanente para hacerle sentir a la Corte Constitucional de que nosotros estamos claros de qué es aquello lo que resolvimos el 21 de abril. Sobre el caso de Olón, yo no estoy muy al tanto en términos precisos de lo que está establecido en ese proceso.
Lo que sí entiendo es que hay un dictamen de la Corte Constitucional que establece claramente que los manglares son área protegida independientemente de si está o no está en un acto administrativo del Ministerio del Ambiente, ¿no es cierto? Luego, entonces, el Ministerio del Ambiente no debió haber en ningún caso otorgado un permiso o un registro, que es lo que hizo, sino que tuvo que haber implementado el proceso de licenciamiento ambiental, que se supone que es un poco más complejo, un poco más difícil, y que debió haber hecho otro análisis y no debió haberse otorgado en 5 días, ¿no? Entonces era imposible. Eso de mi parte, insistir en la felicitación a todos ustedes, a todos nosotros, en insistir en que tenemos que mantener y hacer perdurar este espíritu de convergencia en estos temas importantes, porque a pesar de que hemos obtenido una victoria importante, la disputa hegemónica entre capitalismo, extractivismo, neoliberalismo versus una nueva forma de entender el desarrollo sin extractivismo hacia una transición ecológica, una transición energética, está todavía en disputa, y eso no solamente se está discutiendo aquí en el país, se está discutiendo en el mundo entero, y los únicos que podemos hacer esa defensa somos nosotros, los que estamos en esta mesa, los comuneros, los agricultores, los defensores del agua, los defensores de la naturaleza, los defensores del trabajo, los que no están a favor de la explotación laboral o de esta mercancía que es el medio ambiente, como se ha dicho aquí en esta mesa. Así que esa es la invitación, a mantenerse vigilantes, porque esto recién está empezando. Sí, bueno, sobre el tema de las resistencias, ¿no? Sí parecería que siempre nos toca estar viviendo siempre nuevos acechos, nuevas agresiones, nuevas avanzadas de las corporaciones, las empresas capitalistas, los intereses colonialistas. Pero creo que también hay momentos en los que tenemos triunfos, y también hay momentos en los que podemos nosotros poner nuestras mismas agendas. Entonces creo que nos toca aprender a vivir así, saber que es largo, que hay veces que habrán derrotas, victorias, nos volveremos a organizar, venceremos, otras veces perderemos, pero lo importante creo que es seguir y en el transcurso pues ir haciendo amigos, compartiendo y aprendiendo también a disfrutar, porque también hay mucho sufrimiento, pero también hay momentos muy gratificantes. A propósito de lo que dice Lomar, que efectivamente me puedes abrir esto, o sea, yo creo que también tenemos que tomar en consideración que somos el primer país que tuvo derechos de la naturaleza en la Constitución, se recuerdan, y que este tema de los derechos de la naturaleza en la Constitución en el 2021 fueron reconocidos en la Corte Constitucional respecto al tema de los manglares. Entonces quería leer solamente algunas partecitas que en ese dictamen de la Corte Constitucional se resaltan sobre el ecosistema del manglar. Dice: el manglar es un ecosistema sostenible y su nivel de influencia en el equilibrio ecológico justifica plenamente un reconocimiento particular que permitirá su eficaz protección. El manglar, al ser un tipo de ecosistema, tiene ciclos vitales, estructuras, funciones y procesos evolutivos, y al igual que otros ecosistemas como páramos, etc. En este caso, para efectos de proteger de manera eficaz a los manglares, los elementos y las relaciones sistémicas que permiten y proporcionan las condiciones necesarias para sostener el equilibrio ecológico de los manglares, la Corte reconoce que estos ecosistemas son titulares de los derechos reconocidos a la naturaleza y por tanto tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y la regeneración de sus ciclos vitales, ¿no? Entonces, creo que nosotros tenemos que también sostenernos de nuestros afirmativos, de nuestras afirmaciones. Entonces nosotros, si tenemos derechos de la naturaleza y la Corte Constitucional los reconoce, es de ahí de donde nosotros nos podemos agarrar y armar narrativas y armar discurso y armar procesos de defensa y de lucha. En el otro caso, el caso del Jirón, también decir que efectivamente los malvadísimos mineros habían puesto una acción en la Corte Constitucional, asimismo por ahí por el 2021, y que ahora se está tratando, y hasta junio, mediados de junio, va a haber una audiencia para tratar esa demanda interpuesta por los mineros. Lo que yo entiendo y conozco por lo que nos han comentado algunos abogados constitucionalistas, se tiene que poner amicus en esa
acción que está presentada ante la Corte Constitucional, y tenemos que armarnos pues de todas las herramientas y los argumentos jurídicos de los que disponemos para proteger esa consulta. Tenemos que proteger esa consulta porque lo que pretenden los malvadísimos mineros es bajarse los resultados de esa consulta y las 6 que nos tenemos nosotros ganadas. Entonces hay que estar pilas, hay que estar ojo con lo que pasa en la Corte, pero lo que pasa en el sistema jurídico depende del proceso de movilización social. Nada que esté en cortes y que esté en secreto, en silencio, bajo mesa, bajo llave, nada va a lograr convertirse en un triunfo popular, un triunfo nuestro, si no estamos alertas y movilizados. Así que como es una invitación a alerta, alerta, que el monstruo está que camina por ahí y nos ronda, ¿no? Entonces tenemos que organizarnos bonito. Tal como plantea Ivonne, de hecho hay normativa nacional, normativa internacional que protege los derechos, que nos protege, pero si es que no hay detrás un actor social fuerte, movilizado, incidente, utilizando todos los mecanismos posibles, no hay derecho que se cumpla, ¿no es cierto? Entonces creo que la obligación precisamente de esta estructura que se ha ido armando, que existe en el Ecuador, es precisamente fortalecer y es comunicar. Yo creo que hay que valorar lo que se hizo en campaña. La campaña fue una campaña de carácter pedagógico, que mostró a la gente los impactos, lo que podía ocurrir en el caso de aprobarse esta consulta. Y yo expreso otra preocupación frente al tema de la criminalización de la lucha. Este país está ubicado en el tercer peor país para los trabajadores. Es parte de este ranking mundial, o sea, somos el tercer peor país. Estamos junto a dictaduras, junto a países realmente muy complicados, ¿no? Ha estado en la lista larga y en la lista corta de la OIT. ¿Y por qué ha estado en esas listas? Fundamentalmente por la criminalización de la lucha, la criminalización de la protesta, ¿sí? Independientemente de la orientación de los gobiernos, eso ha persistido y eso ha garantizado que se implemente la minería, se implemente el trabajo barato, se implemente el robo a la nación, ¿sí? Yo creo que entonces es urgente que precisamente nos aliemos, nos fortalezcamos la organización y tengamos estar de pie, ¿no? Que permanentemente estemos de pie. Si es que no se hacía la bulla en Olón, compas, si es que no salía todo el Ecuador a expresarse en contra de lo que estaba ocurriendo en Olón, no pasaba nada y se estaba construyendo en este momento los edificios de la familia Noboa, ¿no es cierto? Entonces nos estamos enfrentando al capital transnacional, nos estamos enfrentando a familias que están en este momento en el poder del Estado. Por lo tanto, la organización social y la organización popular debe estar a la altura de esos desafíos, fortalecerse, comunicar efectivamente y aliarse, ¿no? Y sí creo que hay que celebrar las victorias, ¿no? Porque como estamos en tanta derrota, yo creo que hay que celebrar, hay que bailar, hay que juntarnos, porque la lucha popular es una lucha en alegría, es una lucha en afecto, en amor, compas, y este espacio es bonito para aquello. Bueno, afuera hay vino, ¿no? No, de verdad, de nuestra parte y de la Amazonía Norte de Ecuador, mil gracias a todos y a todas. Y sí, aquí bueno, me han dicho claramente un poco lo que ocurriría, tanto en las consultas, el tema del Girón, como también el tema de Olón. Sí, decía un señor no tan querido en uno de sus libros: los jueces juzgan con la ley en una mano y las encuestas en la otra. Es decir, el peso de la opinión pública es importante. Y a veces también los medios nos posesionan temas bastante extraños en nuestra mente, nos hacen creer que lo que está haciendo tal sector o el poder es lo correcto. Ustedes, por ejemplo, en el caso Chevron habrán visto esta campaña, esa página Juicio Crudo, ¿sí? Una campaña que difunden por todos los medios digitales. La campaña brutal en contra nuestra, en contra de los pueblos indígenas, campesinos y todo esto por ahí. Pero qué interesante
interesante cuando la población, pese a esas campañas mediáticas agresivas, toma una posición un poco distinta y va más allá y no se deja convencer de este tipo de cosas. Eso pasó también en el tema de la consulta, en el tema de las consultas, en el tema de Olón y todo esto, ¿no? Yo creo que la población ecuatoriana está tomando una posición, yo diría, de madurez política. En gran parte, quizás nos falta mucho todavía, pero sí es necesario que resaltemos eso. Y esto sí, también en gran parte es gracias a los colectivos que están por acá, a los que no están aquí también, muchísima gente, como la CONAIE también, que también estuvo muy activa también todo ese proceso por ahí. Mucha gente que se unió y dijo, ok, aquí estamos, juntemos las voces y podemos hacerlo. O sea, creo que es muestra que sí podemos derrotar el poder y creemos en un Ecuador distinto, un Ecuador de desarrollo, pero desarrollo integral, incluyente, no excluyente, desarrollo distinto como tal, un modelo económico de desarrollo diferente, que es posible y que sí existe y que lo podemos construir. Nos vienen algunas cosas, como ya decían aquí en las intervenciones. Tenemos el tema del CIADI, tenemos el tema del caso Chevron, tenemos esta amenaza en el tema de Girón también, que quieren bajarse el tema de la consulta allá. O sea, hay muchísimos casos que están ahí pendientes y que tenemos que estar todos y todas atentos y atentas como sociedad para forzar al Estado a respetar lo que la población decide y nuestro marco constitucional. Tenemos también el caso Mecheros, que también está ahí esperando que el Estado cumpla la obligación que tiene por la sentencia y por la propia Constitución República del Ecuador. O sea, tenemos decenas de casos allí y que creemos y estamos seguros que si no hay la unidad de la población, si no hay esa fuerza colectiva, las empresas y el Estado van a burlarse de todas y de todo lo que estamos acá. Solo juntos y juntas podemos forzar al Estado a respetar nuestros derechos. Así que hemos dado un paso importante, pero no llegamos a la cima. Debemos seguir trabajando juntas y juntos. Así que de mi parte, de verdad, mil gracias, compañeras, compañeros, y sigamos en esta lucha, que el camino es largo. Gracias por todo. De este espacio nos vamos con tareas que implican acciones desde nuestros espacios, acciones jurídicas a nivel también de intervención en el ámbito institucional del Estado, pero también creo que es importante continuar presionando para cambiar esa arquitectura internacional que favorece principalmente a las corporaciones. De aquí radica la importancia también de presionar para que se apruebe un tratado vinculante en materia de derechos humanos a nivel internacional, que rompa esa falsa idea de que existe una supremacía de derechos a favor de las corporaciones y en contra de los derechos de los pueblos y colectivos. Es importante un tratado vinculante que logre frenar la impunidad corporativa y sobre todo que logre justicia y reparación para todas las personas afectadas. Muy buenas noches, muchas gracias.